¿Sí? Sí. Entonces sería hacer la clase del martes, que era para el miércoles ahora, que son los lenguajes de programación, los tipos. ¿Mm? ¿Listo? Sí, señor. Para no perder, Con eso, lo que pasa es que no le quiero dar que me han barrado con el chino si es por algo de internet. Mm, donde vemos el tema de la ponencia de él y de pronto él la tiene, entonces vamos a hacer la clase del miércoles. Si él le ocurrió algo, entonces ahí le queda el espacio del miércoles y en el miércoles veamos lo que él tenía, ¿sí entendemos? Sí, señor. Entonces, necesito en, en 10 minutos, Sharon, Andrés, coge cuáles son los tipos de lenguajes de programación. Tú vas a encontrar alto nivel, bajo nivel. Entonces encuentras cuáles son y la diferencia entre eso. Y Sharon, qué son los lenguajes de programación y su historia. Mónteme en 2 diapositivas y las miramos, ¿listo? Vale, profe. Hágale. Pero profesora, no le entendí. ¿Los lenguajes de programación de qué? Los tipos o clases de lenguajes de programación. Son cuando encuentres Ah, listo. alto y bajo nivel. Ah, Listo, monten eso en 2 diapositivas, les doy 10 minutos. Nosotros comenzamos con la parte de conceptos de ingeniería. Esos eran conceptos globales para ubicarlos en la parte de la carrera, porque yo les he dicho a ustedes que esta clase de introducción los va a pasar por todos los niveles. Luego miramos sistema binario, porque en sistema binario ustedes van a ver una matemática booleana, donde van a ver el sistema binario, y muy seguramente de pronto en algunos van a tener una clase, una materia de ensamble y mantenimiento. Y en esa materia de ensamble y mantenimiento también van a volver a encontrarse con los binarios, porque es cuando le especifican cómo trabajan los computadores. Ahora, aparte de las ponencias, vamos a empezar con otro, que es, mírales cómo está su lógica de programación. Pues aquí ya sabemos que Esteban lo ha manejado, pero estos son simplemente conceptos porque lo que van a ver conmigo es, lo que yo quiero determinar a ustedes es cómo es su lógica. Entonces vamos a ver unos conceptos y luego miramos unos diagramas de flujo, ¿sí? Y para comprobar si esos diagramas de flujo están bien, aquí les voy a escribir en el chat, pues obviamente estamos hablando de Sharon, de Andrés y espero que Gerson, porque con Gerson tengo un presentimiento ahí de que el hombre, o sea, está pendiente de la novia de todo el cuento y me dijo ayer que estaba en el apartamento de la novia y hoy no entró. Este es un programita sencillísimo, eso se demoran en bajarlo 10 minutos. Y es para comprobar que los diagramas de flujo están bien, porque en el diagrama corre, ¿entendido? Para que lo vayan mirando. Esto no es nada pues es como para verificar si la lógica de uno está bien. Lo hace uno con este PCI. ¿Mm? ¿Entendido? Entonces, en vista de eso, dentro de esos conceptos vamos a mirar, lo más importante es que ustedes entiendan que van a haber unos lenguajes de programación, van a pasar por lenguajes de programación orientado a objetos, lenguajes de programación básicos, donde les toca programar. Ustedes arrancan con Java. Van a ver también lenguajes para desarrollar videojuegos. Van a ver Python. Entonces, en fin, lo que vamos a hacer es una introducción y vamos a mirar. La lógica es lo más importante ahorita para ustedes. De pronto, Esteban está un poquito adelantado, pero vamos a mirar qué tan buena lógica tiene también, ¿no? Entonces, arranquemos con el concepto de lenguajes, Sharon. A ver qué encontraste. Eso, listo. Bueno, ¿qué son los lenguajes de programación? Colócalo en modo presentación, por favor. Eso, exacto. Listo. El lenguaje de
de programación es una forma diseñada para realizar procesos que pueden llevar a cabo las computadoras. Básicamente, el lenguaje de programación proporciona el puente para hacer la transición del pseudocódigo legible por humano a instrucciones legibles por la máquina. Y con ese tipo de lenguaje le damos solución a un problema. Y bueno, a lo largo de la historia han existido variedad de desarrolladores. La primera desarrolladora fue Ava Lovelace, como se diga porque no sé. Ella fue entre 1842 y 1850, fue la primera persona en escribir un programa que demuestra la serie de pasos de funcionamiento de la máquina. Ya si no estoy mal, en 1960, hay una organización llamada ADA, en nombre a ella, porque fue la creadora de todo esto, de la programación. En 1950 se desarrolla un lenguaje ensamblador de programación de bajo nivel. Existe el código binario representado en máquina. En 1952 se crea Fortran, el lenguaje de programación de alto nivel para el cálculo numérico y computadora científica. El lenguaje de programación más antiguo que se utiliza hoy en día. En 1957 es la creación del LISP, utilizado por la notación matemática y ciencias de la comunicación. En 1960 A aparece ver, BASIC. para mirar esto, devuélvete otra vez al concepto. Devuelve otra vez al concepto. Sí, Mira, entonces dice que nosotros entendremos un lenguaje natural, ¿cierto? La gente crea los lenguajes de programación, esos lenguajes de programación tienen una estructura o tienen una sintaxis y tú lo único que haces es interpretar lo que tú tienes utilizando esa estructura y esa sintaxis que trae cada lenguaje para pasarlo, para ejecutarlo en una computadora y que corra como un programa, ¿sí? Cada lenguaje tiene su propia sintaxis y cada lenguaje tiene su propio estilo. Se me olvidó decirle a Esteban que mirara también que es un compilador para No, programas. ya, ¿Ya lo tienes? voy a explicar eso como mero ingeniero de sistemas. El concepto está fácil. Sí, lo lleno como mero ingeniero. Chino ya está, es que está en primero, pero ya me toca hacerle el diploma. Entonces, si tú te das cuenta, proporciona para hacer la transición. ¿Qué es lo que tú haces? Un pseudocódigo. El pseudocódigo es mientras tú no lo pasas a la computadora, legible por el humano, o sea, tú lo tienes que entender. Las instrucciones legibles por la máquina es lo que hacen los lenguajes. El lenguaje es digamos que es el canal entre el usuario y la máquina. ¿Listo? Luego pasa la diapositiva, así como todo avanzando, también avanzan los lenguajes. sí, Entonces, eso es lo que está explicando Sharon y que todos tienen que entenderle. Los primeros lenguajes se llamaban lenguajes ensamblados de máquina, y al hablar de lenguaje de máquina hablamos de ceros y unos. ¿Vieron? binario. Exacto. Luego ya pasaron a lenguajes ensambladores. Ahí ya no existe el código binario. ¿Mm? Pero son lenguajes que trabajan con computadoras extremadamente grandes. Ya se crea el primer lenguaje que se creó. El primer lenguaje que se creó fue el Fortran. Lenguaje de programación de alto nivel. Eso se hacían en unas hojas, se programaba en hojas. Por ejemplo, si tú querías que este título, Sharon, que dice historias de lenguajes de la historia, no más. Entonces tú tienes que coger la hoja que traía el Fortran y ubicar la fila y la columna, escribirle, colocarle, por ejemplo, digite tantos espacios. Cuando le digitaba los espacios, entonces en la columna tal, en la fila tal, escriba la letra H. Pero todo lo que estamos hablando, escrito en lenguaje de programación Fortran, ¿sí? Escrito en lenguaje de programación Fortran. Luego le colocas que al lado o seguido de esa letra H, en la fila tal, en la cola tal, coloque la letra I, que esa letra I en binario equivale a 1, 2, 3. Así era que se programaba en ese lenguaje. ¿Te imaginas cuánto se demoraba uno programando? Todo lo que venía. Entonces, y sobre todo, entonces lo que más hacían ahí era cálculos matemáticos, que era como lo más fácil. Luego, ya pasa
así sigue avanzando, o sea, pasa el libro, luego ya empezamos a bajo nivel. Pero bueno, lo que quería era ubicarlos antes de porque Charon iba leyendo, iba mirando, entonces ya estamos más ubicados. Eso Luego, sigue, eso sigue pasando hoy en día, digamos, para eso están los frameworks. Los frameworks nos ayudan nos dan librerías y nos ayudan a programar más fácil. Eso lo ayuda, porque realmente, cada lenguaje, ellos siguen, nosotros no seguimos, no paramos, por eso es que nos toca meternos en este mundo de la tecnología. Aunque yo te digo algo, Esteban, nosotros nos quedó muy fácil. Esta programación se arrancaba a programar bien, o sea, sí, hoy en día los lenguajes tienen tanta librería y tantas cosas que le ayudan a uno a facilitar esa programación. existe que para hacer, ahorita para hacer aplicativos para Huawei hay que también hacer, o sea, saber, o sea, es como un código aparte, o sea, si tengo que programar para Android, para, digamos, Swift o Objective-C para Apple y para Huawei, y tengo que hacer Mm, otro código también, ¿sí viste? sí. No, Por no, lo que es no, un no, poco. no he visto, o sea, no he visto ese de Huawei, pero sí sé que ahora toca programar así. Ujú. Además que la gente, me imagino que o sea, en esta época se desarrollaba más la lógica que ahora. Por eso es que ahora tiene que, cuando yo te fundamento y te desarrolle su lógica, porque hoy en día como ya los lenguajes traen todo para que tú bajes la librería y cojas aquí, pegues y entonces la gente no desarrolla mucho y cuando llegan a ver lenguajes que son puros, como el C, como no sé qué, entonces se complican un poquito más. ¿Ah? Es que se van mucho por orientado a objetos y eso los ayuda. Bien, sigue, Caro. Bueno, creo que acá ya acabé. En 1960 aparece BASIC, diseñado para la simplicidad, sí, bleh, utilizada en los años 70 en los computadores personales. En 1970, creación de Pascal, que está hecho para la enseñanza de la programación estructurada y la estructuración de datos. En 1980 es utilizado el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, esto para el desarrollo del sistema grande denominada ADA. En 1983 se crea C++, Mm, que es un lenguaje de programación diseñado para la manipulación y orientación de objetos, funciones virtuales. En 1900, ay, creo que era como 88, 1988, sí. sí, pero tiene las características del lenguaje C, fue creado para el procesamiento del sistemas Linux. Unix. Unix, eso. Uh, es un sistema operativo. O sea, lo que pasa es que nosotros, hoy en día la gente monta Windows, pero también en esa época los primeros lenguajes que salieron eran también, por ejemplo, era el DOS. DOS, pues cuando tú sales de Windows y das unos controles, ¿qué hacen DOS? ¿Cierto? This Operation System. Y Unix también era otro lenguaje de programación para trabajar en ese momento en lo que eran las redes. ¿Mm? Entonces fue creado para el sistema Unix. Sigue. Ese no actualmente no se utiliza todavía, profe. Sí, ¿Sí? por eso te digo, en ese momento él salió para manejar la parte de redes. Es que hoy en día las redes se trabajan por diferentes lenguajes o utilizan diferentes tipos. Hay gente que todavía trabaja. Y en software libre se encuentran otros sistemas operativos y otros manejadores de bases de todo se encuentra. O sea, uno no alcanza a aprender todos los lenguajes que vienen, sí. Bueno, en 1991 aparece el HTML, que es el lenguaje para la elaboración de la página web. Ya estamos en HTML5, ¿no? Así. Mm, sí, o sea, eso va avanzando. Por ejemplo, se creó el Desde HTML. 1991 estaban creando ya páginas web. Ellos elaboraban prototipos y en Colombia no, pero en otros países sí. Y ya salía el HTML, pero básico. Y ese HTML sí que se notan los avances en cada versión. Exacto. Ya hoy en día con HTML uno monta toda la página suavecito. Sigue. Y en 1955 se crea noventa y Java, cinco 1995, sí, se crea el JavaScript y ahí quedé. Sí, muy bien. Es que no sé, creo que primero es Java y luego JavaScript. Bueno, vamos a mirar qué tiene Andrés.
Ya un momento, profesora. Esto, lo que pasa es que yo en las diapositivas me estaba guiando por una página, pero realmente pues la página era bastante enredada. Me aparecían tres tipos de lenguaje, una que era lenguaje máquina, otra nivel Sí, bajo y y nivel nivel alto. alto. Sí, Después sí, me puse a buscar de cada una y pues me aparecía que en lenguaje bajo aparecía la máquina. sí, sí, así Entonces es. era, No te me enredé ahí compliques. al No final te de... compliques. Lenguajes de bajo nivel, hablamos de lenguaje ensamblador y lenguaje máquina. Los primeros que nombró Charon en la historia. ¿Te acuerdas que ya nombró los dos primeros en 1950? Eso se llamaba lenguaje de máquina. Luego aparece en bajo Entonces ya nivel deme y luego alto un... nivel. Es más, Charon acabó en los de alto nivel, porque habló ya de Java, ¿cierto? Y de HTML. Entonces, ya, pero un momento, profesor, ya intento compartir Tranquilo. pantalla. Lo que quiero que entiendan es que los lenguajes, cuando la gente dice lenguajes de alto, medio, bajo nivel, no es, no es nada del otro mundo, es historia. Es que después de los de medio vienen los de alto y hoy en día trabajamos lenguajes orientados al Internet, ¿no? Entonces, así es netamente historia de cómo han ido avanzando. Entonces, los primeros de las historias, ensambladores o de máquina. Luego lo que fue Fortran, el COBOL, y no quiere decir que porque son viejos no los usen. O sea, por ejemplo, la Lotería de Bogotá tiene todo bajo COBOL. Y lo que le pagan al que trabaja allá, porque usted ya no consigue un programador en COBOL. Muy berraco. Entonces, es netamente, ¿por qué? Porque esos lenguajes, al ser así como eran muy seguros, ¿no? Muy seguros. Entonces, ellos como manejan tanto número y tanto esto, prefieren seguir trabajando con esos lenguajes. No han querido avanzar a lenguajes de alto nivel, de alto nivel. ¿Mm? Es que yo digo que cada cual, dependiendo de su tecnología y dependiendo de todo, es cuando yo siempre entro en dilema con los demás, trabajará la tecnología acorde a lo que necesite, ¿sí? Sino que la gente dice que uno tiene que estar actualizando y que estar actualizando y que estar bien. Pero, por ejemplo, si en su casa son su papá y su mamá y tienen un computador y tienen Windows XP y ellos lo tienen solamente para una carta para recibir correo, pues ahí les sirve su XP. ¿Mm? Entonces, que le monte Windows 10, que le monte... Hombre, pues sí, pero si ellos, acorde a su necesidad, lo que tienen, lo van haciendo, ¿sí? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, la Lotería de Bogotá la critican mucho por la tecnología que usan en programación, porque hoy estamos hablando de lenguajes ya, mejor dicho, .NET, pero la seguridad que le da Cobol no se lo da a ningún otro lenguaje. Y no todo el mundo puede entrar a programar, entonces todo depende de la empresa, de cómo se desarrolle, en qué lo desarrolle. Hay empresas que te piden un lenguaje específico y allá no se maneja otro. ¿No? Eso depende también yo siempre digo que depende del primer ingeniero que ha tenido la empresa. Si en esa empresa el ingeniero era duro en Java, entonces esa empresa se creó bajo Java. ¿Mm? Eso es, y eso es así, cada cual, por más que Esteban estudie diferentes lenguajes y se prepare cada día más y ustedes lo van a empezar a hacer igual que él, siempre habrá un lenguaje que les guste más y se les facilite más que otros. Siempre, siempre. Y cuando uno les da otro lenguaje y empiezan, profe, ¿será que es que en Java se hace así? Siempre, siempre se enamora más de un lenguaje que de otro, por más que manejen todos. Ya, Andrés, Ya comparto. Acá donde... ah, ¿se están viendo? sí. Además se dice lenguaje, Tipo ¿no? de lenguajes de programación. Es que las lenguas son Ah, muchas. sí. Tenemos lengua chicha, lengua, pero no, dejémoslo en lenguajes. Dale. Sí, ahí. Bueno, un ámbito conocido por mucho en lo relacionado con la tecnología son los lenguajes de programación. Ellos son los encargados de hacer funcionar lo que conocemos como páginas web, apps, software y otros elementos que hoy facilitan nuestro día a día.
Sin los lenguajes de programación, no estaríamos en la era de información en la que nos encontramos y tal vez ni existieran muchas de las herramientas hoy conocidas. ¿Te imaginas si un día llegaras a tu trabajo y encontraras absolutamente todo en mandarín? A menos de que domines el idioma, sería casi imposible desarrollar tus tareas, ¿verdad? Sucede igual con las máquinas y dispositivos. Ellas requieren de un lenguaje específico para realizar sus funciones. O sea, pues yo no sé mucho de lenguajes de programación, pero colocar como un lenguaje que no sepa leer la computadora sería algo que no serviría, No por es decirlo tanto, así. devuélvete, no es tanto, devuelve la diapositiva. Mira, ¿te imaginas? Ah, es, es netamente que tú a medida que vas avanzando lo vas manejando, ¿cierto? Si no dominas, por ejemplo, hay lenguajes que se les entiende el inglés, pero hay lenguajes que tienen la sintaxis muy complicada, ¿no? Pero chicos, mejor dicho, desde hoy les digo, programar no, desde que tú comiences con buenas bases y desarrolles tu lógica, de programar es hasta chévere y enamora a la gente. No se compliquen con eso. Eh, Uno cómo sabe si tiene buena lógica. ¿Ustedes han hecho jueguitos? ¿Ustedes han hecho jueguitos cuando les sale a uno en el celular? Que adivine en qué color termina y sopa y cosas de esas. ¿Ustedes lo han hecho? Sí. ¿Nunca se detienen a hacer los juegos de lógica que salen en el celular o en los computadores? ¿No? Sí, profe. Yo ¿Sí lo les voy a hacen? compartir un jueguito de lógica, Dale, que es dale, buenísimo. Espérame. dale. Pero espérate que deje de compartir, Andrés. ¿Dejo de compartir? Estamos hablando de lógica, sí, miremoslo qué jueguito tiene. Déjalo de compartir y ya vuelves a compartir. A ver, Charo. Espérame porque no me acuerdo cómo era que se llamaba. Es que todavía no lo Búsquelo, tengo. búsquelo mientras seguimos. Si ves que esta Sí, niña, sí. mujer tenía que ser parte tan indecisa. Dale, Andrés, sigamos. Muy bien, sigue. Listo. Tipos de lenguaje de programación. De acuerdo a su finalidad y herramientas en las que se usa, podemos describir tres clases de lenguaje de programación. Primero, lenguaje de máquina. Es el más primitivo de los códigos y se basa en una numeración binaria, todo en ceros y unos. Este lenguaje es utilizado directamente por máquinas o computadoras. Mm, Acá es donde medio me enredé, pero no, lenguajes no de importa. programación de bajo nivel. Un lenguaje de programación de características bajo nivel es aquel en el que en las que En sus la que sus instrucciones instrucciones, en la que eh, sus instrucciones ejercen un ejercen. control directo sobre el hardware y estas condiciones por la estructura física de la computadora que lo soporta. El uso de la palabra bajo en su denominación no implica que el lenguaje sea inferior a su lenguaje de alto nivel, sino que se refiere a la reducción, abstracción entre el lenguaje y el hardware. Por ejemplo, se utiliza este tipo de lenguaje para programar tareas críticas de los sistemas operativos de aplicaciones en tiempo real o controladores de dispositivos. Ahí No te pues afanes en no esa. entendíamos. No. Es que el lenguaje de máquina también pertenece a bajo nivel. Hay unos que lo separan o no lo separan. Y son todos aquellos, o sea, siempre que hables de ensamblador, lenguaje de máquina, son donde no utilizaban muchos esquemas operativos, sino todo se hacía en tiempo real, directamente con la máquina ceros y unos. Y ya. Igual esto es para que sepan los conceptos y que había una historia, porque ustedes solo van a trabajar lenguajes de alto nivel. Sigue. Ah, los de bajo nivel ahora mismo ya no se utilizan tanto o no se utilizan. No, ya no hay lenguajes ensambladores ni nada por ahí. Encuentras lo que yo les estaba contando, el COBOL y el Fortran, ¿sí? Pero ellos se llaman de medio. Hay unos que tú encuentras
bajo, medio y alto. Entonces, COBOL y Fortran como que ya fueron Porque estaba buscando un los lenguaje de primeros programación. lenguajes, sí. Ellos también pertenecen a esto, pero eran más de medio, un poquito más avanzados que estos de abajo. ¿Mm? Eso sí todavía existen en algunos sitios los manejan todavía. Dale. Acá también de programación de alto nivel también, pues, me apareció una cosa por un lado y la otra por otro, entonces. Bueno, programación de alto nivel. En esta categoría se encuentran los más utilizados. Se usan palabras del inglés, lo cual facilitan que la persona pueda interpretar fácil que en los dos anteriores lenguajes de programación. Según su generación y orden cronológico, Muy los bien, lenguajes de muy bien. programación de alto nivel. Ahí te interrumpo. Muy bien. Des en cuenta que hablamos de bajo, de alto, de máquina de bajo y de alto. En unos encontrarán de bajo, de medio y de alto. Lo importante es que cuando lleguen a los lenguajes de alto nivel, que son los que ustedes manejan y los que manejan, hablamos, ellos también montan una generación, ¿sí? Como los computadores. Ellos montan una generación y ellos también hablan de que la primera eran los mismos, máquina y ensamblador. Entonces no se complique. Lo que pasa es que dentro de lo que él encontró por generaciones que también se encuentra. Sigue. La Ok. primera generación. Primera generación. El lenguaje máquina y el ensamblador. Segunda generación. Aquí encontramos los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Ejemplos de ellos son Fortran y COBOL. Muy bien. Tercera generación. En esta generación encontramos los lenguajes de programación de alto nivel imperativo, pero mucho más utilizados y vigentes en la actualidad. Angular 8, PLI, Yo, Pascal, Módula. ese Pascal sí lo alcancé a conocer ya. El Pascal. Bueno, era bueno. Sigue. Cuarta generación. Más cercanos a la época actual, es común encontrarlos en aplicaciones de gestión y manejo de bases de datos. Natural, SQL. Quinta generación. Estos son los más avanzados y fueron pensados para la inteligencia artificial y para el procesamiento de lenguajes naturales. LISP, Prolog. El LIPS se llama LIPS y Prolog. Esos son para desarrollar lenguajes, sistemas expertos de inteligencia artificial. LIPS y Prolog. Si les soy sincera a ustedes, porque me gusta hacerlo siempre, no lo he visto, no lo he manejado el LIPS ni nada. O sea, me imagino que para trabajar esa. Dicen que el LIPS es más sencillo que el Prolog, yo no lo he mirado, pero me imagino que para trabajar eso es para. ¿Por qué? Porque trae mucha matemática. Entonces, por ejemplo, tú creas un robot y quieres que el robot suba la mano y la baje, entonces eso lo hacen con coordenadas y con todo. Y esos lenguajes de programación están basados en ese estilo. ¿Mm? Y estos son los lenguajes de programación más utilizados actualmente. Java, Sí, lenguaje de programación C, Python, Python, C++, C. C Sharp, ese C número se conoce como C Sharp, Visual.net, SQL, son para bases de datos, PHP, Ruby, lenguaje. Muy bien, esos son los que más se manejan hoy y los que ustedes van a pasar por ahí. Por algunos de esos van a pasar a aprender. Aunque ya después de que aprendan, no nos aprenden todos. Muy bien. ¿Estamos entendiendo? ¿Eh? Sí, chicos. Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Cuando ustedes pasan, ya escogen un solo lenguaje, pasan por otros conceptos que tienen que mirar, que nos lo va a explicar Esteban. Dale, Esteban, por favor. Bueno, ¿ya la ven? ¿Sí en la pantalla? Ahí se ve. Bueno, entonces, básicamente, ¿qué es glosar esto? Como si fuera entonces un sistema, ¿no? Entonces en el primero está el código fuente, en el segundo está el código objeto y está la compilación, ¿sí? Mm, Básicamente el código fuente es ese código que el programador desarrolla o escribe, pero en los tipos de lenguaje como pueden ser Java, JS, C Sharp.
Entre esos, pues también hay varias subdivisiones, lo que decíamos antes, backend, frontend o lenguajes para enfocados hacia objetos, o hay otros que son hacia aplicaciones o celulares. Son diferentes. Hay dos tipos de código fuente, los que son abiertos y los cerrados. Hay algo que uno puede hacer por la consola, que ahí están diciendo, que uno puede como modificar código de la consola, del código fuente, como cambiar colores de páginas web o cosas así como en YouTube, que uno puede modificar esas cosas. Y hay el otro código cerrado que es más o menos como el, por decirlo así, el código que tiene los programadores directos, como para subir en el ejemplo de las páginas web, como para modificarlo hacia el host, ¿no? Que el host ya sí es algo netamente nativo de la página, pues porque es cuando cada vez que se abre la página, el usuario como que sigue viendo lo mismo a pesar de que el código fuente, digamos, en el caso de el código abierto, uno lo haya modificado, cosas por el estilo, ¿sí? Ahora, pasa, ahora el código, lo que tiene que ver con código objeto, el código objeto es básicamente lenguaje máquina, porque el computador realmente lo que entiende es solo lenguaje máquina, o sea, unos y ceros. Entonces el código objeto es eso, básicamente unos y ceros. Ahora, el tercer paso sería la compilación. ¿La compilación qué es eso? Entonces veámoslo como en español e inglés. Lo que se hace el código fuente, que es como la forma en la que tiene el- el- el programador para comunicarse con la computadora, ¿no? Entonces lo que hace la compilación del programa es pasar ese lenguaje a unos y ceros para que pues el computador ejecute las acciones que uno programó. Es básicamente eso. Ahora, bueno, deja de compartir en tus palabras, Esteban. Sí. Eh, Cuando yo tengo un lenguaje, Sharon y Andrés pongan mucho cuidado. Entonces yo coloco y digo, eh, súmeme 1 más 2, ¿cierto? Ahí yo lo interpreto en mi lengua, en mi forma natural. Cuando yo lo paso y le pongo, por decir algo en Java, no se dice súmeme, sino se dice sum, digamos, entonces yo le coloco sum, variable 1 más variable 2 y guárdemela en una variable 3. Cuando yo estoy haciéndose pasar de lo que yo entendí en mi lenguaje, utilizando palabras técnicas del lenguaje, estoy haciendo un programa fuente, ¿sí? Un programa fuente. Cuando yo lo digito todo, y lo ejecuto, que hay lenguajes que te van botando error a medida que lo vas haciendo. Hay lenguajes que te botan el error cuando ya terminas todo y lo compilas y te dicen en qué te resalta en qué renglón está el error. Hay lenguajes que no te resaltan y te toca empezar a buscar. O también encuentran tipos de errores dentro de los lenguajes de programación. Los lenguajes más complicados, ¿cuáles creen que sean? Los de lógica, ¿sí? Porque tú no encuentras un error técnico de que escribiste una palabra mal o que se te olvidó colocar un punto y coma, sino que simplemente no te da el resultado. Entonces esos son los errores más complicados, los errores de lógica. Hay errores sintácticos, errores de, de programación netos de lenguaje y estamos los de lógica. Entonces, cuando tú digitas ese lenguaje, cuando tú digitas ese se llama programa fuente. Todo lenguaje de programación, todo lenguaje de programación viene amarrado a un compilador, ¿sí? ¿Cuál es el compilador del lenguaje? El que te deja reconocer y leer cómo es o qué errores tienes en tu programa. Eso lo hace el compilador de cada lenguaje, ¿sí? Hay lenguajes que lo traen internamente dentro del lenguaje. Hay lenguajes que tocas descargar el lenguaje y aparte el compilador, como en Java, ¿cierto? ¿Cómo se llama el compilador de Java, Esteban? Pues, no sé, profe. CDK, ¿cierto? Entonces, dependiendo del lenguaje, tú bajas el compilador. Si no tienes compilador, pues el lenguaje no te va a poder saber si hay errores, ¿sí? Cuando tú compilas, ya pasas a tener un programa objeto. ¿Entendido? Tú pasas por eso. Fuente, compilación, objeto. Entonces, cuando yo le pregunto a Andrés, cuando tú le dices a un programador, ¿qué pasó con el programa de inventarios de la empresa de la empresa X que nos la mandó a hacer? Le dice, marica, estoy en el fuente. Así le dicen a uno, ¿no? Estoy en el fuente. ¿Qué quiere decir? Sharon, ¿qué quiere decir cuando le dice, marica, estoy en el fuente?
¿Está atrasado o está, qué creen? Pues, ahí va, está programándolo apenas. Pero o sea, a nivel de trabajo, si lo tienen que entregar el próximo jueves, por ejemplo, ¿cómo está? Lento, ¿no? No, no está colgado. Claro, está colgado. O sea, hasta ahora en el fuente está colgado. Cuando te dice, cuando te dicen ya estoy en el objeto, es que ya va a entrar a pruebas, a hacerle pruebas, o sea, a enviarle información, a verificar si no se cae el programa. Entonces ya está más de un hilo, ¿sí? Entonces, esos son conceptos que ustedes tienen que empezar a mirar y que se manejan mucho en la parte de programación. Estoy en el fuente, estoy en el objeto, eh, ese compilador no me sirve, ese compilador no me bota tal error. O sea, esos son simple y llanamente conceptos que ustedes van a ir y van a ir manejando. Y cuando descarguen un lenguaje de programación, miran si tiene compilador interno o si toca descargar aparte el compilador y aparte el lenguaje. ¿Entendido? Porque el compilador es el que te permite que pases de fuente a objeto. Básicamente, entre fuente y objeto en la mitad hay algo que se llama compilador, que es el que trae acá el lenguaje para analizar los errores sintácticos que traiga el programa. Porque un compilador jamás te determina errores de lógica, solamente te saca errores sintácticos de que te faltó cerrar la llave, del punto y coma, de que declaraste mal la variable, una variable no declarada, netamente técnicos. ¿Se entiende, chicos? Díganme, por favor, Andrés. Pero o sea, el compilador es donde uno va haciendo la programación, por decirlo así. No, entiéndeme, te voy a dar el concepto que no es técnico, pero con mis palabras. El compilador es aquel subprograma del lenguaje de programación que te ayuda a determinar si la sintaxis de tu programa está bien hecha. ¿Mm? Tú escoges Ah, un lenguaje de programación y él internamente tiene un compilador. Cuando tú corres el programa y verificas si ese programa que tienes tiene errores, el que lo hace es el compilador. ¿Mm? ¿No? pues es que, por ejemplo, no sé cuando estábamos así como programando y haciendo páginas así, pero Sí, estábamos haciendo, o sea, como el código de eso en notas escritas. en blog de notas. Entonces, sí, señora. Si tú te das cuenta, es más, hay gente, hay programadores, de pronto ustedes que están empezando y en el colegio no sé si lo vieron, que hay gente que le dice a uno, compile ese programa, compílelo, compílelo. ¿Mm? Utilizan esa palabra, compile el lenguaje, ya compile el programa. Eso quiere decir, córralo para verificar qué lenguaje, si está correcto el lenguaje o tiene errores. Eso es compilar un programa, mirar si tiene Ah, errores o no. ¿Mm? Programar en blog de sí, ya notas, que uno sea. Es como escribir desde cero. Sí, exacto. Tú escribir desde cero, exactamente. Lo que yo te decía, los frameworks ahorita te ayudan hartísimo porque te Es dicen que como esos la frameworks, sintaxis del lenguaje esos y frameworks que te son, corrigen. esos frameworks que son compiladores, ¿sí? Eso, el de C# es Visual Basic, Exacto. que digamos en Visual Basic, cuando uno está haciendo, digamos, un programa o algo, el momento en el que se pasa, digamos, un programa de consola, el lenguaje se compila y está diciendo, ah, el error está aquí, tan. Sí, exactamente. Hagamos un pausita acá. Ok, Esteban, ahora sí dime cuánto ya tiene. Profe, es que lo que te decía ahorita, C# tiene el framework que es Visual Studio, ¿sí? Mm, Pero entonces estás hablando de los compiladores. mm. Entonces, ¿hay diferencia entre el framework y el compilador? ¿O realmente el Eh, compilador viene dentro del framework? no, es que como todo en la vida va subiendo, va avanzando, entonces ya estamos hablando de lenguajes de alto nivel de hoy en día y ya la gente no nombra compiladores, sino nombra frameworks. Ah, entonces, o sea, es como el Pero mismo concepto, la ¿sí? función es la misma, exacto, la función Es es el la mismo misma. concepto. La función es la misma y el concepto es igual. Entonces, si tú lo haces que por los frameworks para determinar la parte mnemotécnica del lenguaje. ¿Mm? Ok, ok. Eh, ¿Entendemos entonces, chicos? Programa fuente, programa objeto, lenguajes de programación de alto, de bajo, de medio nivel.
¿Mm? Sí, señora. Muy bien. Ya cuando escogemos cualquier lenguaje, tú puedes escoger, eh, tú lo que, a ver, desde que tú tengas tu lógica preparada y tú entiendas cómo se hace el programa, tú puedes coger cualquier lenguaje y lo que tú le y lo que tú le coges al lenguaje es la parte mnemotécnica de cómo trabaja ese lenguaje. Porque la parte de lógica y todo tú ya la tienes desarrollada. Lo único que tú es, por ejemplo, tú coges el lenguaje Java y coges el C y coges el Python y cada uno tiene un estilo, por ejemplo, de declarar la variable. Cada cual lo hace diferente. Entonces, lo que uno estudia, lo que Esteban estudia ahorita es la parte mnemotécnica del lenguaje y de pronto más utilidades que tiene un lenguaje con comparación a otro, ¿sí? Pero la lógica ya la tiene que tener en cualquier lenguaje. Tú puedes aprender un solo lenguaje y cuando ya tú quieres aprender más, es estudiar el lenguaje, cómo se maneja y ya. Por eso es que la gente dice, ah, este man es un duro y este man programa en ta, 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 ta. Lo que pasa es que el man ya le cogió esto y cuando usted le coge el tiro, coge el siguiente lenguaje y usted ya busca y analiza. Usted dice, por ejemplo, ah, este lenguaje cómo maneja las constantes de diferente al otro y ya usted lo Pues maneja. pues es aprender la sintaxis de un idioma, ¿no? Exacto. Y en base a eso Exacto. están los otros. Digamos, en C Sharp, C Sharp es muy parecido a JavaScript, tiene muy cosas muy parecidas, Tiene tiene cosas. sintaxis Pero parecidas. hay subrutinas de C# que son más largas que Java. Y la gente Pues dice, para profe, declarar cosas, y la para gente declarar dice, cosas. y la gente dice, ay, profe, pasémoslo allá. ¿Por qué no trabajamos Java? No, usted Exacto, tiene es que que aprender también C#, porque es que la gente, JavaScript es más interactivo, o sea, sí, es más fácil declarar las cosas. En mm, C Sharp es diferente, sí. Pero porque es entonces, parecido. entonces a lo que voy es a eso, ¿no? A lo que uno estudia es la parte mnemotécnica del lenguaje. ¿M? Pero lo más importante es aprender la lógica de cada uno. De ahí viene el ejercicio que les va a quedar a ustedes para el día jueves o viernes. Pero necesito que lo hagan a conciencia. Aquí les voy a compartir pantalla. Vamos a empezar con la primera ahorita. En compartir. Entonces, por ejemplo, empieza uno, ¿qué es un dato? Buscan el concepto. Esos conceptos de programación los encuentran en la plataforma. Dice, así se llama el archivo, conceptos de programación. Entonces, lo que necesito es que lo miren, lo analicen y den ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es una variable? Entonces, una variable es un ejemplo de variables, variable numérica, alfanumérica, bueno, cada cual, y la especifican, porque si ustedes tienen estos conceptos de programación que yo tengo aquí, ustedes ya lo tienen claro, de ahí para allá ustedes manejan cualquier lenguaje. ¿Entendido? De ahí para allá ustedes manejan cualquier lenguaje. Por eso sí, no se afanen. Entonces, solamente el conceptico me va a buscar Sharon, que es un dato, eh, Andrés, que es una variable, Esteban, que es una constante. Busquen eso porque Gerson va a estar ahí o ya se fue, no sé. Únicamente el concepto. 5 minutos, por favor. Únicamente el concepto. O sea, ¿apto? Sí, tu constante, Sharon dato y Andrés variable. Gerson está escuchando y al terminar la clase vas a mirar el video para que se adelante. ¿Listo, Gerson? Muy bien, ¿quién encontró un concepto? ¿Quién de los tres como para verificar cómo lo vamos a hacer? Para que les quede. ¿Quién lo encontró? Pues yo encontré pues Dale. que es una variable en programación y algunas variables. Exacto. Si puedes, comparte pantalla un momentico. Pues ya. Muy bien, entonces, Pues lo acá que, fue lo primero que aparece porque me metí en unas páginas y es algo más enredado. no, la clave de una variable es que son espacios reservados en la memoria. Es decir, en la memoria del computador siempre va a tener un acceso para, para guardar ahí. En el Ah, cuadrito pequeñito, ay, no lo quites, no lo quites, ¿qué hiciste? No lo acá quites, ya no. es algo así. Tranquilo, tranquilo, no se acelere, devuélvete. No, esto lo vamos a ver muy despacio. La programación es una variable, está formada por un espacio del sistema de almacenaje y un nombre simbólico que está asociado a dicho espacio.
Ese espacio contiene una cantidad de información conocida o desconocida, es decir, un valor. Eso está aquí. Es exactamente lo que estamos hablando. Siempre la variable, en lo que estamos hablando de la tabla de byte, kilobyte, todo eso son memoria, ¿cierto? Entonces, una variable se asocia a esa memoria con un nombre que yo le dé. Lo que yo le digite va a quedar almacenado en ese espacio de memoria. Básicamente eso es una variable. Yo defino una variable porque le voy a dar algo como para que entiendan el lenguaje de chichombiano. La variable es una bolsa y lo que yo le eche ahí, yo la utilizo para echarle algo ahí. Algún valor va a tener, es decir, lo que va a ocupar es memoria. ¿Entendemos? Dentro de los lenguajes de programación tú encuentras que manejan diferentes variables. Entonces trabajan, por ejemplo, variables de números, variables de símbolos, variables alfanuméricas, diferentes estilos. Eso era, deja de compartir ya, que no era únicamente para que entiendan. Entonces, ustedes lo que van a hacer es leen los conceptos, los analizan y sobre todo generen ejemplos. Si quieren, generen ejemplos ahí en Word para que cuando yo les pregunte el día, ¿es viernes o es jueves? ¿Jueves? Mañana esto, sigue miércoles y jueves. Sharon, sí, para el día viernes entiendan bien los conceptos. ¿Entendido? Que es lo más importante y lo den con ejemplos. ¿Mm? Sí, señora. Ok. Gerson, ¿vamos a mirar algo o no tienes luz y no podemos ver nada? Tú dirás. Gerson. Chicos, ¿entonces les quedó claro el tema de hoy? Sí, señora. Muy bien.